La portada del diario El País dice: Artur Mas busca disidentes en la CUP para seguir en el poder. El presidente confía en evitar todavía la convocatoria de nuevas elecciones. Y en páginas interiores, concretamente en la página 13, Artur Mas usa la división de la CUP para intentar ser investido antes del lunes. En el diario El Mundo también encontramos en portada: Artur Mas no se va y deja a Junts pel Sí al borde de la ruptura. Llama ahora hiperrevolucionaria a la CUP. Le avisa de que convocará elecciones el lunes y desoye la petición de ERC, de Esquerra Republicana, de volver a negociar. Bien, vamos a comentar las declaraciones que ha hecho Arturo Mas el lunes pasado, porque es la primera vez que veo, no solo Arturo Mas, sino prácticamente en la clase política española. Yo nunca he visto confesar errores. Y Arturo Mas debe estar tan perdido, tan falto de esperanza en obtener la presidencia de la Generalitat, que en un alarde de cínica sinceridad llega a decir cosas tan inauditas en un político como las siguientes que voy a comentar, porque tienen muchísima importancia para conocer el mundo de los políticos y la política. Antes me llamó mucho la atención, la curiosidad, que por qué Arturo Mas, siendo como es para mí, un hombre corrompido y encubridor de la corrupción de los Pujol y de los hijos, de todo, siendo un hombre pelele de los Pujol y viéndole que nunca dice cosas inteligentes y que no es más que un propagandista, esta vez ha hablado de su intimidad y ha confesado cosas, por ejemplo, sus errores. Una de ellas dice: nuestro error fue pensar que la CUP tenía sentido de país. Figuraros, para un catalán debe significar muchas cosas eso de sentido de país, pero para alguien que conozca el idioma español, ¿qué significa? Fue un error pensar que la CUP tenía sentido de país, no que tenía sentido de Estado. Cuidado, porque cuando se emplea como crítica la falta de sentido de Estado, se comprende que se está criticando a los políticos que no tienen la categoría de estadistas, y la diferencia entre estadista y político es que el estadista piensa a largo plazo y el político piensa día a día. Bien, entre sentido de Estado y sentido de país tiene que haber alguna diferencia. ¿Por qué razón? Porque el catalanismo y los separatistas no tienen ningún reparo en hablar del Estado español. Lo que les repugna es pronunciar la palabra España o la nación española. Eso les repugna. Pero en cambio, decir Estado español es lo que dicen siempre. Entonces, ¿por qué ha huido de la expresión que la CUP no tiene sentido de Estado y en su lugar dice no tiene sentido de país? Pero si el sentido de país, quien lo definió y empezó a definirlo, fue Jordi Pujol, ¿os acordáis? Desde el inicio, desde que ocupó la Generalitat, no hablaba de otra cosa: construir, hacer, fabricar, país, 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 país. Hacer país, sentido del país es sentido del dinero, no. Del dinero ilícito, engrandecer su fortuna personal ilícitamente para hacer país. El país se hace agrandando la fortuna ilícitamente de los políticos catalanes, de la Generalitat, de los honorables. Todo honorable que emprende obras públicas, carreteras, ferrocarriles, todo, pantanos, lo que quiera, puertos, hace país, sí, es la base de su fortuna ilícita personal. Ingente fortuna. Cuanto mayor sea la fortuna robada al contribuyente español, no al catalán, porque quien paga todo eso es el contribuyente español. Bien, tiene más sentido de país en la misma medida en que se aumenta ilícitamente la fortuna del que hace país. Bueno, eso una. Luego reacciona ante las palabras de Mas, atacando descaradamente a la CUP, no porque le llame izquierda hiperrevolucionaria, eso no es un ataque, eso es una alabanza, eso es un elogio. Es que después de denigrarla, la CUP ha respondido con bastante dignidad, diciendo: no entraremos en el vocabulario agresivo, el discurso fratricida, ni la falta de respeto a toda la izquierda independentista, dice la CUP. Y tiene razón, porque la referencia de Arturo Mas a la CUP ha sido ofensiva. Sí, claro, que está permitido en la mala política, en las costumbres mediterráneas, pero eso en el mundo anglosajón, eso es que ni existe siquiera. A pesar de que son durísimos en el vocabulario, pero distinguen muy bien lo que es la crítica política de la personal.
Que le llame hiperrevolucionario, eso le hace un favor. Pero donde yo me voy a detener no es en estas primeras partes del discurso, sino en el fondo, en el discurso de Arturo Mas, en el fondo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que Arturo Mas ha querido decir que él ha hecho todo lo que ha podido para arreglar el acuerdo con la CUP. Y ahí ahora comienza a decir cuáles han sido sus errores, después de lo del país. Y dice, uno, escuchar bien lo que dice como un error. Una de las múltiples cesiones, mejor dicho, concesiones, sí, cesiones, está bien, ante la CUP, que señaló Arturo Mas fue, comillas, declaración que el Parlamento votó, fue un error, una concesión, la declaración que el Parlamento votó el pasado 9 de noviembre. ¿Sabéis cuál es? Claro, el de la independencia y el inicio de la República Independiente de Cataluña. Pues bien, que ese pasado 9 de noviembre y que proclamaba el inicio del proceso de independencia. Eso ahora dice que fue una cesión que hizo para conquistar el apoyo de la CUP. ¿Pero por qué dice que eso hizo mal? Dijo que la Junta por el sí, si no hubiera sido para conquistar el voto de la CUP, para él seguir siendo el honorable presidente de la Generalitat, dice que Juntos por el Sí, es decir, la unión de Convergencia y Esquerra Republicana, hubieran llevado a cabo de otra manera ese texto, ese del día 9 de noviembre, el que se aprobó en el Parlamento catalán. Y ese texto dijo que fue polémico. El mismo Arturo Mas, que promueve este texto, dice que ese texto es polémico, entre comillas. Abre otra vez comillas. Digo el periódico, claro, no él. La declaración se hubiera hecho igualmente, dice Mas. Segundo, pero el lenguaje hubiera sido diferente. Pero ¿no veis que está diciendo la función del político, que es utilizar lenguajes para engañar? Iba a ser lo mismo, pero con lenguaje diferente. ¡Qué confesión de cinismo! La diferencia entre la decisión real, la voluntad, y el lenguaje para expresarla. Lo hubiera hecho de una manera que hubiera engañado más. Primer punto. Segundo punto. Dice, hubiera tenido más sentido si esa declaración del Parlamento se hubiera hecho después de constituir el gobierno de la Generalitat. Y lo que está diciendo es que el Parlamento catalán tomó la importantísima declaración del 9 de noviembre, la que ha motivado los recursos, la anulación del Constitucional, todo en vilo la clase política y dirigente y empresarial española pendiente de ese tema, pues ahora dice que no, que fue una concesión que hizo por error a la CUP, pero que él no lo hubiera hecho. Si no hubiera sido por eso, no lo hubieran hecho, porque hubiera tenido más sentido que esa declaración del Parlamento no se hubiera hecho entonces, sino ahora, después de que la Generalitat estuviera constituida. ¿Con un gobierno catalán? Sí, eso es evidente. En primer lugar, que la gravedad del tema y la seriedad del tema cambia de naturaleza si quien lo hace es un Parlamento o el propio gobierno, el Poder Ejecutivo. Eso es una niñada, eso es una bobada, porque eso no hay ni que decirlo. Lo importante no es lo que ha dicho, sino que está reconociendo que todo el porvenir de Cataluña, todo el porvenir de España, por tanto, este hombre insensato, irresponsable, con tal de ser investido, es capaz de hacer cosas que no hubiera hecho, sin estar, no presionado, no coaccionado, si no estuviera pendiente de conquistar mediante dádivas el voto de CUP. No solo eso, vamos a seguir, verás lo que dice. Continúa su discurso. Destacó más que Juntos por el Sí, es decir, él y Esquerra, accedió a la proclamación, esta que acabamos de decir, del Parlamento, para que la CUP se sentara a negociar. El motivo de que el Parlamento hiciera la declaración del 9 de noviembre, el motivo por el cual se ha movilizado el Tribunal Constitucional, que el gobierno español haya dado poderes al Tribunal Constitucional para que tenga poder sancionador y punitivo para quien desobedezca las resoluciones del Tribunal Constitucional. Todo este mare magnum dice ahora más que todo esto lo hizo en la declaración del 9 de noviembre para que se sentara la CUP a negociar. Pero ¿os dais cuenta los catalanes a qué individuo tenéis de presidente de la Generalitat y habéis tenido? Un hombre capaz de hacer lo que ha hecho para que se sienta a negociar una minoría que tiene 10 diputados. Sigo. El líder de Convergencia, Mas, dijo además que hizo otras concesiones a los anticapitalistas. Primero, la presidencia coral. Ya me he reído de la palabra coral que se utiliza ahora, porque se pone de moda una palabra y coral significa coro. Entonces basta que haya, en vez de una persona, son 2 o 3 y se le llama coral.
en lugar de decir asociado o plural o múltiple, se le llama coral, que lo que recuerda son los coros de qué van a ser, de canto, que es la coral, si es un canto, o bien también es el coro donde se sentaban los canónicos en las antiguas catedrales, pero es canto. Y dice él que le hizo esa concesión, ofreció 3 altos cargos coordinando diferentes áreas de gobierno. Eso lo hace, modifica la estructura de gobierno simplemente para que la CUP, un pequeño partido, una pequeña minoría, apoye el nombramiento de Mas como honorable presidente de la Generalitat. Otra cuestión, otro asunto que dice que le dio a la CUP fue la cuestión de confianza. No sé en qué sentido, porque no expresa más que eso. El periódico no está entrecomillado. Pero lo que sí es importantísimo, que él reconoce que una concesión importante que le hizo a la CUP fue el plan de choque social con 270 millones de presupuesto. Es decir, que si a unos anticapitalistas, que él les llama así, les concede 270 millones del presupuesto para que los reparta entre las clases sociales arruinadas supuestamente por el capitalismo, no sé por quién, pero bueno, si le regala 270 millones que pagamos todos para que se sienta a negociar, figuraros qué moralidad pública tiene Arturo Mas y toda la prensa catalana y la prensa española, que ante estas declaraciones nadie ha dicho antes nada parecido de duro contra Mas que lo que ahora él ha dicho contra sí mismo. Nunca he visto en España ningún periódico, ningún crítico político señalar cómo un presidente de una autonomía es capaz de hacer lo que ha hecho Arturo Mas, nada menos que esa declaración de independencia en un parlamento, la proclamación de una república independiente, nada más que para que se siente a negociar la CUP, 10 diputados. Con eso termino mi primera intervención y ahora, Daniel, le pido su opinión, que me diga a ver qué piensa de esto. Muy interesante el análisis. Yo creo que deja bien claro y manifiesto el sentido ególatra y personalista del dirigente político. Este proceso me recuerda también a otro proceso de transición donde el dirigente político, el presidencialista, está dispuesto a ceder todo lo que sea necesario a cambio de adhesiones de los contrarios. ¿Pero a qué proceso te refieres ahora? Al proceso de la transición española. Venga. El presidente Suárez estaba dispuesto a dar a todos los contrarios a cambio de que se le respetara a él como presidente. Bueno, él fue presidente. Perdonar la voz porque está ronco. Pero mira, lo de Suárez es exactamente igual, pero no lo reconoció. Bueno, pero es que aquí hay una confesión. Este es un cinismo, es cínico. Sí, sí. Suárez fue hipócrita. Y desde luego, entre un hipócrita y un cínico, yo prefiero al hipócrita. Dirás, ¿por qué? Me parece muy bien la advertencia que le has hecho al catalanismo, al pueblo catalán, de que ya por fin se ha quitado la máscara y él ha confesado lo que realmente pretende, es perpetuarse él en el proceso. Y a cambio de eso no le importa hundir a Cataluña o a España. Efectivamente. Le da igual. Ponerlo al borde, no de una guerra civil porque no hay ánimo guerrero entre los españoles, pero casi al borde del colapso de la vida nacional española. Bien, pero él será consciente de sus propias declaraciones, de lo que está reconociendo implícitamente y explícitamente con esas declaraciones. Él lo sabe. Lo que no sabe es que eso es la confesión de que es un sinvergüenza político. Es decir, un político que no tiene vergüenza. Porque sinvergüenza es una palabra que se utiliza muy poco en el lenguaje político y debería utilizarse más. Porque sinvergüenza no quiere decir nada más que no se tiene vergüenza. Pues él no tiene vergüenza política al anteponer su interés personal y que se hunda el mundo. En definitiva, y con esto termino, él lo que está diciendo a voz en grito es que la independencia de Cataluña sin él no es posible. Solo es posible con él.